Bhagavan Sri Shiva Shambhu, su vida, obra, enseñanza y mensaje al mundo. De los 0 a los 21 años de edad, nacimiento, niñez y adolescencia, de agosto de 1956 a agosto de 1977. Shiva Shambhu, también conocido como Shiva o Shambhu, y cuyo nombre de pila es José Antonio Ramón Calderón, nació el 15 de agosto de 1956 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. Fue el tercero de 6 hijos de Casiano Ramón Pérez y María Trinidad Calderón Tel. Su relación con la energía de la madre o aspecto femenino de la divinidad se hace evidente por las siguientes razones. Su abuela materna se llamaba Trinidad y fue la segunda de 3 hermanas, María, Trinidad y Natividad. Ella a su vez tuvo 3 hijas Marías, María Trinidad, María de los Ángeles y María del Carmen. Él fue el tercer hijo de la primera de ellas. El 15 de agosto, día en que nació, la tradición cristiana celebra la asunción de la Virgen María a los cielos, símbolo de la madre o aspecto femenino de la divinidad. Al nacer, compartió el pecho de su madre con una niña que nació el 15 de agosto, al igual que él. Su hermana de leche fue bautizada con el nombre María de la Luz y apodada Lucero, nombre asociado a lucero del alba o de la mañana y a lucero de la tarde, denominación popular para referirse al planeta Venus, y el cual los mayas llamaron Chak'ek, la gran estrella. En la tradición maya, el 15 de agosto de 1956 corresponde con Tijax, cuya fuerza es el todo, la unidad y el absoluto. Su glifo simboliza la punta del cuchillo de pedernal, vista desde el frente, y la pirámide vista desde el cielo. Es el cuchillo de doble filo, ala de mariposa de obsidiana, representación de la madre o aspecto femenino de la divinidad. Un símbolo de poder para cortar los misterios y abrir una gruta a otra dimensión o realidad. Su elemento es el agua y significa también la fuerza y el poder del guerrero que corta las energías negativas. Las revelaciones por medio de imágenes fugaces, el poder del trueno y del rayo, la fuerza de la inteligencia, la fuerza interna del planeta, el magma, el poder del volcán, el catalizador del fuego sagrado. Según ha comentado su mamá, la niñez de su hijo fue en todo el sentido de la palabra normal, dedicado a juegos y travesuras, constantes pleitos con sus hermanos y cosas por el estilo. No fue sino al final del segundo septenio de su vida y principios del tercero, alrededor de los 14 años y hacia adelante, que Shiva mostró ya un particular interés por el aspecto espiritual de la vida. Su mamá comentó al respecto que en aquella época pasaba horas enteras sentado en el sillón de la sala familiar leyendo la Biblia o algún otro libro con tema espiritual. Yo me iba a la calle y al regresar, después de horas, seguía sentado y leyendo en el mismo lugar. En realidad, él nunca mostró interés por la misa o cualquier otro rito religioso, solamente por la lectura. Leía y leía sobre espiritualidad todo el tiempo. También fue en el tercer septenio de su vida, según él mismo ha comentado en algunas ocasiones, que hubo, como en prácticamente todos los adolescentes, un radical cambio de interés en su vida, de los juegos infantiles hacia el interés por las niñas y diversiones propias de los adolescentes. Ha comentado en algunas ocasiones que fue en esta época de su vida que cuanto más se divertía con los amigos, más vacío se sentía interiormente, y que fue esta continua sensación de vacío interior y sin sentido en la vida lo que provocó en él una intensa búsqueda espiritual que lo condujo finalmente a conocer a su maestro.
Significado del nombre José Antonio Ramón Calderón. José significa añade Yahvé o aumentará hijos. Del hebreo, renuéveme Dios la familia, y al que Dios engrandece. Antonio significa digno de alabanza, el que se enfrenta con el adversario, inestimable, el que se destaca entre todos, precioso como una flor, flor que se abre y flor. Ramón deriva del germánico rajín, consejo, y de mund, protector, el que da consejo y protección, y por lo tanto, el que guía a los demás. Y como palabra significa conjunto de ramas que resulta de la poda de un árbol. Calderón significa tanto un signo ortográfico como un signo musical, como un mamífero marino y en México un tipo de planta cuyo jugo se utiliza en medicina como insecticida. Tanto Calderón como Ramón son apellidos sefardíes. De los 21 a los 28 años de edad, el discipulado. De agosto de 1977 a agosto de 1984. El día 7 del mes 7 del año 1977, Shiva se inscribió en un curso de yoga tibetano, diseñado e introducido a Estados Unidos por el maestro Edwin Dingle, bajo el nombre de la ciencia de la física mental. Su maestro fue el señor Pedro Espinosa de los Monteros, quien impartió esta enseñanza en México por más de 50 años. El curso sometía al practicante a una serie de ejercicios respiratorios, meditaciones basadas en afirmaciones pronunciadas audiblemente y a una técnica para lograr la transmutación de la energía sexual, desde la base del tronco hacia arriba del organismo. Las manifestaciones de la energía. A los 6 meses de haber iniciado estas prácticas, Shiva empezó a experimentar diversas manifestaciones energéticas, conocidas como síndrome ligero de Kundalini, las cuales aumentaron en intensidad con el correr del tiempo. Estas manifestaciones incluían presión en la espalda, en la columna vertebral y en la cabeza, principalmente en las sienes, la frente y en los ojos. Vibración y temblor intenso en diversas partes del cuerpo, como en la garganta, dentro de la cabeza, en los brazos y manos o en todo el cuerpo a la vez. Zumbido o bramido en oídos y el cerebro, así como el movimiento y gorgoreo en la coronilla. Punzadas y ardor dentro de la cabeza, en la espalda y en la columna vertebral. Y la sensación de picor, cosquilleo, ardor y toques de tipo eléctrico en el coxis. También aparecía, ocasionalmente, calor extremo alrededor del cuerpo, o en alguna parte en especial, que algunas veces provocaba sudoración, y en otras ocasiones mucho sueño, acompañado de mareo y desguanzo en general. En ocasiones también, todas estas manifestaciones energéticas, si sobrepasaban un cierto nivel de actividad, producían en Shiva efectos colaterales indeseables, como resultado de la activación del fuego sagrado, como son el insomnio, el dolor de cabeza, la irritabilidad, ciertas alteraciones del ánimo, como el miedo, y en casos extremos, deseo de vómito. Shiva dejó reportado que todos estos síntomas colaterales indeseables desaparecerían a los pocos días de suspender sus prácticas energéticas. Aunado a las manifestaciones energéticas anteriores, también durante el tiempo que Shiva se sentaba a meditar, la energía movía su cuerpo de forma rítmica y suave, mientras que en otras ocasiones el movimiento era rápido y espasmódico. Otras veces la energía se movía vigorosamente en el interior del cuerpo de Shiva y alrededor de él,
pero sin llegar a mover el cuerpo físico. Su maestro le comentó en relación a todo esto: cuando la fuerza solar o fuego sagrado es liberada, ella se manifiesta en el hombre, siendo esta fuerza o fuego el causante del proceso regenerativo. Otro cuerpo de luz nace del cuerpo oscuro o físico, la caverna de la luna, y en este nuevo cuerpo de luz, tu verdadero yo, en armonía con el Espíritu Creador, se expresará ampliamente. Aprovecharemos este apartado sobre las manifestaciones de la energía en Shiva para mencionar que, años después, también dejó reportado en su diario y posterior autobiografía, con los pies en el sendero del yoga y el misticismo, otras manifestaciones energéticas diversas, dentro de las cuales consideramos oportuno mencionar aquí dos de ellas. Shiva llamó a uno de estos dos tipos de manifestaciones energéticas la visita de la luz. Un extracto de lo que dejó escrito sobre este tipo de manifestación energética sería: mientras Shiva permanecía en profunda meditación y silencio interior, ocasionalmente empezaba a percibir con el ojo de la mente una luz que desde lejos se acercaba y terminaba colocándose a una corta distancia sobre la cabeza de Shiva. Posteriormente, esta esfera de luz emitía un poderoso torrente de luz que penetraba en el cuerpo de Shiva, sacudiéndolo y contorsionándolo con fuerza, como si fuera un muñeco de trapo. En otras ocasiones, la esfera de luz solamente emitía o disparaba una descarga de gran energía hacia el cuerpo de Shiva, el cual se contorsionaba con tanta fuerza que lo obligaba a gemir un largo rato. Shiva afirma que cuando esto sucedía, él sabía de alguna manera que estaba siendo bautizado con fuego. De hecho, en una de estas ocasiones preguntó mentalmente: ¿qué es esta luz? Y recibió también telepáticamente la respuesta: es el Padre en los cielos, la mónada de los teósofos. La segunda manifestación de la energía en Shiva que consideramos oportuno mencionar aquí, la llamó él mismo la expansión de la conciencia y vivencia del vacío. Lo que dejó escrito Shiva sobre esto podría resumirse de la siguiente manera: en algunas ocasiones, mientras se encontraba en estado de profunda meditación, Shiva experimentaba que su energía y conciencia empezaba a expandirse en todas direcciones, como si fuera una esfera de energía, hasta alcanzar una dimensión verdaderamente titánica, inimaginable para la mente humana. Mientras esto sucedía, el cuerpo físico de Shiva permanecía solamente como un pequeño punto minúsculo, casi imperceptible, en el centro mismo de la gran esfera de energía y conciencia. Y luego de permanecer inmerso en este majestuoso estado, por un tiempo difícil de calcular, la inmensa esfera de energía y conciencia en la cual Shiva se había convertido empezaba a decrecer y reducirse gradualmente, hasta que ésta se reincorporaba totalmente en el cuerpo físico de Shiva. Es importante aclarar que mientras Shiva permanecía convertido en esta majestuosa esfera de conciencia expandida y de vacío absoluto, él verdaderamente permanecía simultáneamente en todos y cada uno de los puntos dentro de este enorme campo de energía, es decir, que literalmente se convertía en ella, en esta portentosa gran esfera de energía y conciencia. Sobre la meditación. El tipo de meditación que Shiva utilizaba en aquel entonces era la técnica para purgar la mente, que consiste en observar atenta y pasivamente el flujo de pensamientos, sensaciones y emociones que aparecen en la conciencia, lo que conduce a que finalmente desaparezcan,
y la mente quede clara y tranquila, vacía completamente de contenidos mentales. Episodios indeseables. Fue en estos primeros años de la práctica espiritual de Shiva en que sucedieron dos episodios muy desagradables, pero que consideramos necesario comentar aquí brevemente, debido a que nunca fueron grabados o escritos por él, pero que sin embargo, de manera privada, se los comentó en algún momento a algunas de sus discípulas cercanas. El primero de estos episodios fue el siguiente. Shiva le había pedido permiso a su maestro Pedro para enseñarle los ejercicios respiratorios del curso a un amigo suyo. Uno de esos días, mientras Shiva estaba con su amigo practicando los ejercicios respiratorios, repentinamente y de la nada, una muy pero muy poderosa energía intentó entrar en Shiva y apoderarse de él. Sin embargo, la propia fuerza y energía de Shiva no tardó más de 1 o 2 segundos para expulsar al agresor, pero no sin antes dejar perfectamente registrado en Shiva el contenido de su conciencia. Shiva se refirió a ella como la entidad más demoníaca que uno pudiera concebir, y cuya conciencia estaba formada por la soberbia más enorme, retorcida y enfermiza que uno pudiera imaginar. Este desagradable episodio nunca más se volvió a repetir en el futuro. El segundo episodio, también altamente desagradable, lo experimentó Shiva muchas veces, según dejó relatado. El episodio era el siguiente. En los primeros meses de su práctica espiritual, mientras Shiva se encontraba en meditación, repentinamente aparecía en su mente un hombre bien vestido, de traje oscuro, elegante y refinado, y se colocaba frente a Shiva, a unos 50 centímetros de distancia. Luego, levantaba la mano y señalando a Shiva, le decía frases como: «Yo soy Satanás, tú no crees en mí, pero soy real», u otras frases parecidas. Shiva, por su parte, solo permanecía sentado, con los párpados cerrados, experimentando el episodio referido, pero sin hacer absolutamente nada al respecto, ni salir de la meditación, ni tratar de alejar o luchar de cualquier forma posible con la escena que percibía, ni ninguna otra cosa. Simplemente, Shiva permanecía sin hacer nada al respecto. Este episodio se presentó muchas veces hasta que en una ocasión el hombre que todo esto le decía hizo una pequeña reverencia frente a Shiva y le dijo: «Ha acabado mi función aquí, me voy para siempre, no tengo ya nada más que hacer aquí, no regresaré nunca más a ti», y luego se alejó, y efectivamente nunca más volvió a aparecer en las meditaciones de Shiva. No obstante lo relatado anteriormente, Shiva comentó también en relación a estos episodios que nada relacionado con estos episodios desagradables es real, en el sentido estricto de la palabra. Son simplemente manifestaciones fenoménicas, no substanciales en sí mismas, y por lo tanto no son más que ilusión. Vivencias místicas. Un mensaje del yo superior. En su libro autobiográfico titulado «Con los pies en el sendero del yoga y el misticismo», Shiva dejó escrito: «En el mes de julio de 1980, algo cambió por completo mi porvenir. Hice contacto con mi yo superior, o mejor dicho, mi yo superior hizo contacto conmigo. Repentinamente, la fuerza de mi yo superior saturó toda mi persona, con una poderosa sensación de atemporalidad o eternidad, y transmitió un mensaje sin palabras que resonó en mi cabeza. El mensaje, traducido en palabras, decía: «No tienes por qué preocuparte, todo lo que te sucede es por el bien de tu propia evolución». Este importante evento antecedió a una serie de vivencias místicas
que en el futuro inmediato habría de vivir, sin ningún esfuerzo ni control por parte de mi voluntad. Todo parecía indicar que mi yo superior, sabiendo lo que me esperaba, se anticipó previniéndome en el sentido de que, pasara lo que pasara, solo sucedía como parte de mi propia evolución, y que por lo tanto nada debía temer al respecto. Las primeras vivencias de lo divino. Y efectivamente, tan solo un mes después de lo que él llamó un mensaje de mi yo superior, Shiva empezó a tener los primeros atisbos de conciencia divina, exactamente 3 años después de iniciar sus prácticas espirituales. En estas ocasiones, él se veía profunda y materialmente invadido por una vivencia de iluminación que arrebataba y nublaba todo lo demás. Vivencia que, fuera del tiempo y el espacio, existe el Ser Absoluto en perfecta y eterna paz, y que en esencia nosotros somos Él, el Absoluto. Eran vivencias que tenían que ver con la fuente que permanece, más allá de la mutación y el cambio, del sufrimiento y la confusión, más allá del tiempo y el espacio, del cuerpo y de la mente. El desinterés por las cosas y los asuntos del mundo. Y conforme el tiempo pasaba y sus vivencias espirituales maduraban más y más, el interés de Shiva crecía en relación a los asuntos espirituales, mientras que por la vida en el mundo y todo lo relacionado con ella disminuía progresivamente. El deseo ferviente de servir y enseñar a mis semejantes. El deseo de enseñar y servir a sus semejantes fue siempre una constante en la vida de Shiva. A finales de 1980 le escribió a su maestro Pedro: «Maestro, siento en lo más profundo de mi corazón un deseo honesto de servir a mis semejantes, un deseo ferviente de guiarlos para que encuentren su camino, de mostrarles que existe un camino y que todos podemos seguirlo. No sé qué tan lejos estoy de ese momento, pero el deseo crece y crece en mi interior, y si el Señor de lo Eterno lo quiere para mí, yo lo serviré, sirviendo y guiando con todo mi amor a mis semejantes, cuando el momento haya llegado». La respuesta de su maestro a este comentario fue: «Es claro que sientas eso, pero primero es necesario vivir plenamente lo que se conoce, para no estar engañado por una falsa ilusión y así engañar a los demás. Solo el verdadero conocimiento, basado en la vivencia personal, da seguridad para transmitir lo que se sabe y conoce. Estás en tu camino». Incendio de devoción. Y acompañado a todo lo que se ha venido relatando, el profundo sentimiento de devoción hacia lo sagrado también aparecía reiteradamente en la vida de Shiva. Un extracto de lo que dejó escrito en relación a esto es el siguiente: «A través de los años he pasado en repetidas ocasiones por intensos periodos de devoción. Pido continuamente al Señor de lo Eterno para que entre en mí, aunque sé, por vivencia personal, que solo Él es, y que nosotros y todo lo que existe es Él». En estos periodos de intensa devoción, uno pasa días y días llamando al Señor con tanta intensidad como un niño perdido llamaría a su madre en una noche de tormenta. Uno clama sin cesar: «Señor, Señor, entra en mí, no me abandones en medio de la oscuridad del mundo, no permitas que yo me extravíe, mírame con misericordia y dame el conocimiento de mi esencia, dame fuerza, Señor». En otras ocasiones, el solo recordar las palabras: «Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo», produce una sensación tan intensa que el corazón duele.
Es también usual repetir mentalmente durante estos periodos: Señor, hazme digno de ti y permíteme colaborar contigo en la regeneración del mundo. Estos incendios de devoción aparecen cuando uno menos lo espera y permanecen por algunos días con diferente intensidad, para luego desvanecerse gradualmente. Matrimonio y paternidad. Fue al final de este septenio que Shiva, teniendo 27 años de edad, contrajo matrimonio con Ruth, y con la cual permanece casado hasta el presente. Con ella tuvo a sus dos únicos hijos, Andrés, que nació el día 8 del mes 8 de 1988, y Diego, que nació el día 22 del mes 10 de 1990. De los 28 a los 35 años de edad. El despertar. De agosto de 1984 a agosto de 1991. La consolidación del despertar. Fue a finales del septenio anterior cuando el estado despierto cristalizó en Shiva de manera permanente en la vida cotidiana. Dejó escrito en sus apuntes personales a principios de 1984. Desde el día en que desperté a la conciencia de sí, atento de uno mismo y del entorno simultáneamente, realicé esfuerzos enormes para que el nuevo estado de conciencia se convirtiera en algo permanente en mi vida. Al cabo de meses de esfuerzo sostenido, el estado despierto al fin se hizo permanente. Recuerdo que esto sucedió a partir de un día en el cual tuve la vivencia de haber despertado con una intensidad mucho mayor que en el pasado, y desde entonces el estado alerta permanece como una constante en mi vida. Con el correr de los años, el estado despierto en el cual vivía ahora Shiva se incrementó progresivamente, hasta desembocar en un estado exaltado de profundo vacío y silencio mental. Shiva dejó escrito que a través de los años su conciencia se había venido hundiendo más y más en un estado mental que se asemeja, por su quietud, a un gran océano sin olas. Afirmaba que el mundo singular de las cosas percibidas permanecía igual: las personas, las plantas, los coches, los animales, etc., solo que ahora su mente había dejado de discriminarlos y las veía como perteneciendo a la misma unidad. Desde este estado de profunda quietud y silencio mental, Shiva advertía que, por detrás de los objetos cotidianos, está el ser, aquello que es y está, fuera del tiempo y el espacio. Es como si por detrás de los objetos percibidos se encontrara el ser que trasciende el tiempo y el espacio, y que sin embargo lo compenetra en su totalidad. La conciencia de lo divino. El segundo semestre de 1985 resultó para Shiva particularmente intenso, en cuanto a vivencias místicas se refiere. Estas vivencias se relacionaban principalmente con la esencia divina del ser humano, la cual siempre ha sido, es y será eternamente. Estas vivencias místicas finalmente culminaron con la perfecta unión mística, en noviembre del mismo año. La perfecta unión mística. El 11 de noviembre de 1985, Shiva experimentó por primera vez la perfecta unión mística, o fusión con lo divino, 8 años después de haber iniciado sus prácticas espirituales. Dejó escrito sobre esto. En las vivencias anteriores, experimentadas principalmente en el segundo semestre de 1980 y en el segundo semestre de 1985, mientras hacía contacto con la fuente, más allá del tiempo y el espacio, con la certeza de la existencia de Dios, lo divino, más allá de la mutación y el cambio, permanecía yo de alguna manera como algo, como un testigo que se daba cuenta de ello.
En la vivencia que a continuación narraré, simplemente me convertí en él. El universo entero desapareció y solo permaneció el infinito y eterno absoluto. No había ningún residuo de individualidad que se diera cuenta de ello. Simplemente desapareció el individuo junto con el universo fenoménico y solo permaneció él. Escribí a pocos días de haber pasado por este estado de contemplación estática lo siguiente. Me encontraba sentado. Inesperadamente, recibí la orden de levantar los ojos en dirección a la coronilla. Lo hice, y fue entonces cuando mi conciencia se fusionó con lo divino. Sacudí instintivamente la cabeza con fuerza para volver a mi estado usual, y entonces nuevamente recibí la orden de volver a levantar los ojos hacia arriba. La fusión con lo divino no se dejó esperar. Escribí en mis apuntes el mes de noviembre de 1985. Hace algunos días tuve la vivencia de ser ello, Dios, Brahman. Humildemente puedo decir que he tenido la vivencia de ello. Ello ha estado siempre ahí. Cuando digo siempre, no me refiero a todo el tiempo, sino más bien a la carencia total de tiempo. Ello no puede explicarse con palabras. Ello es eterno, nunca ha nacido, ni está sujeto a corrupción. Es totalmente imperecedero, existente, existe por sí mismo. Ello está ahí, inmutable. La vivencia de éxtasis fue tan contundente que en 2 ocasiones llevé las manos instintivamente hacia la cara. Ello era completamente asombroso por su inmensidad, siempre ahí, existente, eterno, inconmensurable, infinito. Todo lo que existe está soportado en él. Nada existe que no sea él. Simplemente, ello es. Desde hace algunos años he venido teniendo vivencias estáticas de orden superior. He tenido conciencia de eternidad, de que somos eternos, de que todo lo que existe es eterno, de que en verdad somos y estamos eternamente. He tenido repetidas veces vivencias de este tipo y de algunas similares, siempre relacionadas con la vastedad del universo, de ello. Pero en esta última ocasión, la vivencia fue completamente impresionante, total y, sin embargo, enriquecedora, integral, adorable. Nada puede escapar a ello, ya que todo lo que existe es ello. Dios nos bendiga a todos. Todo está pleno del Señor. Y tiempo después, en relación a otra vivencia mística, en la cual Shiva experimentó la fusión indisoluble de la trascendencia y la existencia, dejó escrito: tal y como ya se ha explicado anteriormente, en las vivencias místicas experimentadas principalmente en el segundo semestre de 1980 y en el segundo semestre de 1985, mientras hacía contacto con la fuente, más allá del tiempo y el espacio, con la certeza de la existencia de Dios, más allá de la mutación y el cambio, permanecía de alguna manera yo como algo que se daba cuenta de ello. Posteriormente, en la vivencia de contemplación extática de noviembre de 1985, la vivencia fue tal que simplemente me convertí en él. El universo entero desapareció y solo permaneció el infinito y eterno absoluto. Se podría decir que salí del universo manifiesto, pero al entrar en la trascendencia, el individuo se extinguió completamente. Simplemente desapareció el individuo junto con todo el universo fenoménico, y solo permaneció el absoluto. Sin embargo, en esta última ocasión, era como si el absoluto hubiese entrado en el universo manifiesto. La identidad, o calidad de idéntico,
de la trascendencia y el universo manifiesto o existencia se mostraba evidente y cabal. Se advertía que el absoluto y el universo fenoménico son en esencia uno. Esto solo fue posible debido a que la vivencia apareció mientras permanecía tranquilamente con los párpados abiertos, observando el mundo a mi alrededor. Al mes de la vivencia anterior, Shiva formó un grupo de estudiantes y empezó a enseñar, tal y como se comenta en el siguiente septenio de su vida. De los 35 a los 42 años de edad, manteniendo viva la llama de la enseñanza. De agosto de 1991 a agosto de 1998. Las primeras discípulas y un ciclo de 7 años dedicado a la enseñanza. El primer grupo de discípulas de Shiva se formó en marzo de 1991 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. Todo inició cuando su esposa Ruth, una hermana de ella y una amiga cercana solicitaron recibir la enseñanza. Las pláticas y las prácticas iniciaron de manera privada y el grupo estaba formado por 6 o 7 interesadas. Las reuniones tenían lugar en la casa de una de ellas y después de algún tiempo en la casa de otra, los días lunes a las 6 de la tarde. Con el tiempo, el número de personas que solicitaron entrar a las reuniones creció y en 1993 se tomó la decisión de rentar un salón en un hotel de la ciudad, el Hotel del Alba, para estar en capacidad de recibir a los estudiantes, que crecía rápidamente en número. Inicialmente se llevaba a cabo una sola reunión los martes por la tarde. Con el tiempo, los grupos crecieron hasta que hubo necesidad de tener que recibir 2 grupos por la mañana y 2 por la tarde, los días lunes, martes y miércoles. Estas reuniones se sostuvieron ininterrumpidamente hasta el año 1998, cuando Shiva consideró que el ciclo en el hotel había terminado y cerró formalmente los grupos, retirándose a meditar junto con un pequeño grupo de discípulos cercanos al jardín, donde ha permanecido hasta el presente año 2016. De los 42 a los 49 años. Gestación de Misticosofía. De agosto de 1998 a agosto de 2005. El jardín. Al final del septenio anterior, como ya se ha comentado, Shiva cerró formalmente los grupos del hotel y se retiró a meditar con un grupo de estudiantes cercanos al jardín, donde ha permanecido hasta el día de hoy. El jardín es un hermoso espacio de exuberante vegetación en el corazón de la ciudad de Puebla, colindando con el río Atoyac. Fue diseñado intuitivamente y arreglado por Miguel, su dueño, dirigiendo a un grupo de trabajadores y jardineros en correspondencia exacta con el sendero espiritual, de acuerdo con alguna de las principales tradiciones espirituales del mundo. Desde que Shiva empezó a frecuentar el jardín en 1998 y hasta el año 2014, alternó reuniones semanales con discípulos por varios meses, con periodos también de algunos meses en los que se suspendía totalmente las reuniones. Durante todo este tiempo, y en realidad desde el inicio de su ministerio en los primeros años de la década de los 90, solamente ha sostenido un contacto permanente con 2 hermanas, sus discípulas más cercanas y a las cuales Shiva llama María y Ana. Obra literaria. Así como el septenio pasado lo dedicó Shiva completamente a dar la enseñanza a grupos de estudiantes, este septenio fue extraordinariamente rico, no solo en cursos, pláticas y talleres impartidos en el jardín, sino a su vez en publicaciones escritas.
Su obra literaria quedó acumulada en diversas colecciones de libros. Estas colecciones son las siguientes. De los 49 a los 56 años de edad, culminación de Misticosofía, de agosto de 2005 a agosto de 2012. En la segunda mitad de este septenio, Shiva impartió una serie de 33 pláticas que llevaron por título 33 pláticas sobre el reino de Dios y el trono de su gloria. También impartió otra serie de 9 pláticas que llevaron por título 9 pláticas sobre la conciencia y el mensaje del Hijo del Hombre. Estas pláticas, en su conjunto, sirvieron de borrador para integrar el libro La Buena Nueva del Reino de Dios y del Trono de su Gloria. Impartió también otro ciclo de 29 pláticas que llevaron por título Pláticas sobre la Ascensión. Este material, junto con material escrito en años anteriores, sirvió para integrar otro libro, La Ascensión al Reino de Dios y al Trono de su Gloria. Ambos libros, publicados con el seudónimo Espíritu de Verdad, conformaron la colección Parusia. El primer semestre de 2012 lo dedicó Shiva, por petición de 2 discípulos cercanos, a dar una serie de pláticas sobre el despertar espiritual, pero sin utilizar para ello terminología de las diversas tradiciones espirituales del mundo. El resultado de estas pláticas se publicó finalmente en un libro titulado La experiencia del despertar. Shiva considera este libro un puente entre la espiritualidad y la ciencia, pues no hace falta creer ni tener fe nada de lo ahí descrito, sino que todo puede ser comprobado empíricamente por el practicante. Finalmente, el segundo semestre de 2012 lo dedicó Shiva a revivir y a dar a conocer la toltequidad, el legado característico de México al mundo. Él ha comentado que con esto culmina su aportación y legado escrito, logrando con ello la síntesis de las 9 principales tradiciones espirituales del mundo: hinduismo, budismo, taoísmo, zen, religión de Egipto, judaísmo, cristianismo, sufismo y la toltequidad, en un solo cuerpo de conocimiento, y al cual llamó desde hace años Misticosofía. De los 56 a los 63 años de edad, Shiva Shambho, de agosto de 2012 a agosto de 2019. Shiva Shambho habla, y la enseñanza espiritual explicada con peras y manzanas. Concluida su obra escrita, Shiva continuó dando pláticas semanales en el jardín de manera regular. Los siguientes 2 años los dedicó a dar la enseñanza que conduce al despertar espiritual de 2 formas. Primero, desde un punto de vista muy elevado, explicando cómo consumar la conciencia de ser absoluto. Él llamó a esta enseñanza Pláticas sobre la Verdad Absoluta, las cuales se publicaron con el nombre Shiva Shambho Habla. Y en segundo lugar, también explicó la forma para lograr el despertar espiritual de manera muy clara y fácil de entender. Él se refirió a esta serie de pláticas como la enseñanza que conduce al despertar espiritual explicada con peras y manzanas, comprensible incluso para niños de 10 años en adelante. Ashram Casa de los 4 Rumbos. En el año 2014, Miguel, amigo íntimo de Shiva, que años atrás generosamente le ofreció el jardín para que pudiera cumplir con su misión en el mundo, le ofreció también una hermosa propiedad en el municipio de Huaquechula, lugar donde se asienta el águila de plumaje rico, fino y hermoso,
muy cerca de la ciudad de Atlisco, para que Shiva continuara realizando su misión, pero ahora de manera más amplia. Como resultado de esta oferta, Shiva inauguró el 23 de agosto de 2014 el ashram Casa de los Cuatro Rumbos en este lugar, y los satsangs o reuniones que antes se llevaban a cabo en el jardín, desde entonces se empezaron a impartir ahí, junto con diversos talleres y retiros de silencio. El avatar habla de sí mismo y de su misión en el mundo. En el mes de agosto de este mismo año 2014, Shiva dio una serie de 3 pláticas llamadas El avatar habla de sí mismo y de su misión en el mundo, videos 1, 2 y 3. En estas pláticas, Shiva explicó los 3 objetivos de su misión en el mundo. El primer objetivo era unir en un solo cuerpo de conocimiento la esencia o mística que mantienen en común las principales tradiciones espirituales del mundo, es decir, lograr la síntesis de la enseñanza espiritual del mundo, y él llamó a esta síntesis místico-sofía. El segundo objetivo era unir la espiritualidad y la ciencia. Para lograr lo anterior, Shiva explicó la enseñanza que conduce al despertar espiritual sin utilizar para ello los términos religiosos con los que normalmente está asociado dicho despertar espiritual. Y el tercer objetivo era vulgarizar la enseñanza espiritual, es decir, lograr transmitir la enseñanza que conduce al despertar espiritual para el gran público no especializado en el tema. Shiva ha afirmado en repetidas ocasiones que estos 3 objetivos de su misión en el mundo se cumplieron cabalmente en tiempo y forma. Ya en los videos, el avatar habla de sí mismo y de su misión en el mundo, Shiva había comentado que era muy posible que en el futuro algunas personas lo identificaran con el 5º vocero o 5º paso de Quetzalcóatl. Esto debido a que en la cosmovisión de la toltequidad de Anáhuac, 3 son los requisitos que mostrarían que el retorno de la conciencia Quetzalcóatl al final del 5º sol e inicio del nuevo sol venidero se había cumplido. Primero, que la enseñanza o mensaje para el nuevo sol venidero se entregara en la vecindad de la ciudad de Cholula. Segundo, que esta enseñanza o mensaje se entregara en el transcurso del último catún del calendario maya, 1993-2012. Y tercero, que aquel que entregara esta enseñanza o mensaje llevara por nombre Xochipilli, que significa príncipe de las flores o flor preciosa. Y estos 3 requisitos para el cumplimiento de la profecía se vieron efectivamente manifestados en la vida y obra de Shiva, quien dio su enseñanza para lograr el despertar espiritual en la vecindad de la ciudad de Cholula, precisamente en el transcurso del último catún del calendario maya, 1993-2012, y cuyo nombre de pila, Antonio, significa, entre otros significados más, precioso como una flor, flor que se abre y flor. A manera de epílogo, la enseñanza y el mensaje de Shiva. Shiva nos ha dicho, mi mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva hacia una región más elevada de ser. Y también nos ha dicho, yo he venido y estoy aquí para guiarlos a todos hasta la verdad completa o absoluta. Pero a su vez nos ha comentado al respecto. No obstante que les he dicho
que yo estoy aquí y he venido para guiarlos a todos hasta la verdad completa, ustedes jamás deben creerle a un hombre simplemente porque dice lo que dice. Pero si ustedes desean comprobar si es cierto o no lo que un hombre afirma ser, les daré una máxima para descubrirlo. Esta máxima es: a los hombres por sus actos, hechos y frutos los conoceréis. Esto implica que si ustedes desean corroborar si es verdad lo que les he dicho, se verán obligados a acercarse a mi vida y obra, pues solo al penetrar profundamente en la enseñanza que les he dado, podrán descubrir si es cierto o no lo que yo he afirmado. Si la enseñanza que les he dado los guía hasta la verdad completa, sabrán inequívocamente que es cierto lo que he dicho. Pero en caso contrario, si la enseñanza no los guía hasta la verdad completa, sabrán que no es cierto lo que yo he afirmado, y así ustedes sabrán entonces la verdad al respecto, y todos estaremos en paz.